Bien amigos, Nehemías 6. Ya hemos estado disfrutando harto de Nehemías, vamos acercándonos casi a la mitad del libro y ha sido todo un desafío. Nehemías, su carácter, quién es. Y hoy día vamos a estar viendo algo particularmente importante para todos nosotros, pero déjame recordarte algunas cositas antes de meternos al pasaje en sí mismo, porque hace al menos unos, ¿cuánto será? Unos 10 años, quizá un poquito más, bueno, en realidad siempre ya, pero puntualmente hace algunos 10 años más o menos, han habido varios ejemplos de líderes famosos de iglesia, que no solo en Chile, ¿no es cierto?, sino de manera internacional, que los últimos años hemos visto cómo esos líderes que uno tiende a seguir, escuchar y nutrirse de lo que escriben, libros, han ido desviándose en el camino, cayendo. Hay algunos conocidos, Mark Driscoll ha sido uno de los que por ahí por el año 2011, 2013 si no me equivoco, una de las iglesias más influyentes en Estados Unidos, terminó siendo apartado del ministerio por temas de carácter, porque era una persona abusadora como líder, y se empezaron a descubrir cosas y la iglesia terminó cerrándose o dividiéndose en diferentes iglesias. Bueno, el mismo Ravi Zacharias, un gran apologeta, de quien nos nutríamos de muchos libros y que todavía obviamente están ahí disponibles. A la hora cuando fallece Ravi Zacharias se empiezan a descubrir cosas que él había estado viviendo en paralelo y se saben algunas cosas y que tú dices, chuta, jamás me había imaginado que un conferencista internacional, Ravi Zacharias, un gran ministerio apologético para el mundo, podría haber estado involucrado en ciertas cosas, por ejemplo. Hay otro de los que a mí me gustaba mucho leer, se llamaba Darwin Patrick, gran hombre que servía mucho en cuanto a plantación de iglesia, tenía algunos libros escritos acerca de eso también, conferencias por todos lados, y un día me entero en las noticias que uno ve de, las noticias locales, ¿no es cierto?, porque estas cosas no salen ahí, pero enterarse de que ese Darwin Patrick se había suicidado, andaba cazando con un amigo y de repente lo encontraron habiéndose disparado a sí mismo. Y claro, las presiones del ministerio, la vida, todo lo que hay detrás, que nadie sabe de lo que es el ministerio. Ahora último, recientemente, hace unas 2 semanas atrás, sale la noticia de otro de lo que me gusta mucho escuchar, Matt Chandler, que termina reconociendo delante de la iglesia así, que tuvo un tema ahí de unos mensajes internos con una amiga en la iglesia que no era su esposa, pero bueno, y al final terminó tomándose un tiempo porque consideró que no había tenido una actitud de liderazgo que debería tener. Entonces hay muchos conocidos así, que uno ve en la iglesia, que está acostumbrado a escuchar y leer, que en el tiempo han ido desviándose, cayendo, y uno empieza a descubrir cosas y dice, jamás había pensado que alguien como él habría terminado así. Y también hay, no solo de estos conocidos internacionalmente, también hay amigos, pastores locales, con los cuales uno está juntos y avanzamos en el ministerio o estudiamos juntos, y también hay momentos donde terminan saliendo del ministerio, hay temas personales, temas relacionales de por medio, conductas inapropiadas para el líder de la iglesia, y tú ves como las mismas personas con las cuales creciste o fuiste siendo formado van desviándose en el camino del ministerio cuando están en una posición de liderazgo. Porque el liderazgo es un tema súper fuerte en cuanto a exposición, en cuanto a cuidado, en cuanto a estar liderando a otras personas. Entonces, hemos visto este tipo de cosas ocurriendo. Y Nehemías no es alguien que va a estar exento a ese tipo de ataques, situaciones, exposición, y a estar expuesto a desviarse del ministerio y de lo que está haciendo como líder. Hemos visto en Nehemías específicamente el capítulo 4, cómo los ataques externos de los enemigos han tratado de frenar y desanimar la reconstrucción que hemos estado viendo que Nehemías lleva a cabo, la reconstrucción de los muros de la ciudad para levantar la ciudad.
Y también hemos visto ataques internos, que lo vimos el domingo pasado, el capítulo 5, donde dentro del mismo pueblo de Dios se levantaban personas que estaban abusando de otras con su liderazgo a nivel económico y todo un tema interno dentro del pueblo de Dios, que Nehemías también tenía que liderar y cuidar ahí. Pero otra táctica del enemigo para detener el avance del reino de Dios no es solamente los ataques externos, no es solamente los problemas internos, sino que también el enemigo busca atacar al liderazgo, a la cabeza de que está a cargo de guiar todo el proceso de la reconstrucción. Y eso es lo que vamos a estar viendo hoy día, los ataques al liderazgo. Quizás tú puedas pensar y dices, chuta, ok, capítulo 6 no es tanto para mí, yo no soy líder, no soy pastor de una iglesia, no estoy a cargo de algo, entonces este pasaje no necesariamente es para mí, esto es para los pastores, para los que están a cargo de cosas nomás en la iglesia. Pero déjame recordarte lo siguiente, de alguna manera tú estás liderando o estás a cargo de algo, independientemente que tu cargo y tu rol en una iglesia local, por ejemplo, sea de liderar algo puntualmente. Si no estás liderando algo puntualmente específico en la iglesia local, de alguna u otra manera tú estás liderando, estás a cargo de algo. Construir el reino de Dios te pone a ti en una situación de servicio, donde estés visiblemente liderando o no visiblemente. O quizás reconstruyendo tu propia familia o tu propia vida. Vas a estar a cargo de algo y siempre vas a ser el objetivo del enemigo, vas a estar en la mira del enemigo constantemente cuando vas a estar a cargo, liderando o tratando de reconstruir quizás tu propia vida. Siempre vas a estar en el ojo, en la mira del enemigo para hacerte caer. Entonces la idea de hoy, que vamos a ver a través de Nehemías 6, es que podamos ver qué revelan los ataques acerca del carácter de Nehemías. Creo que aquí lo tengo en la siguiente. ¿Qué revelan los ataques acerca del carácter de Nehemías? ¿Cómo este líder va a enfrentar estos ataques y qué nos van a revelar de su propio carácter? Por eso vamos a estar viendo enfrentando los ataques al liderazgo hoy día, ¿vale? Entonces, en primer lugar, vamos a ver tres cosas. Vamos a ver que estos ataques que recibe Nehemías revelan que tiene súper claro el enfoque, la siguiente lámina ahí, tiene súper clara la identidad y tiene súper clara la misión. Todos los ataques que Nehemías va a recibir nos van a mostrar, oye, ¿tiene súper claro el llamado? Y te voy a explicar qué significa eso. Tiene súper clara la identidad, su propia identidad y la misión en la cual está involucrado, ¿vale? Estas tres cosas nos van a revelar los ataques que Nehemías va a enfrentar. Y en primer lugar, los primeros versos ahí del 1 al 9 nos muestran que tiene súper claro el enfoque o el llamado, como le pusimos ahí. Entonces, si te diste cuenta en la lectura del capítulo 6, los primeros versos ahí, los enemigos se enteran que la reconstrucción está por terminar. Eso lo vimos en el verso 1. Y empezaron a enviar cartas para intimidar y desprestigiar el liderazgo de Nehemías. Del verso 2 para adelante ahí, dice Nehemías, entonces Sanbalat y Gesem me enviaron este mensaje. Tenemos que reunirnos contigo en alguna de las poblaciones del valle de Ono. Y ahí empieza a explicarnos, ¿cierto? Y después dice en el verso 4, 4 veces me enviaron este mensaje y otras tantas les respondí lo mismo. Ahí vamos a ver qué respondió. La quinta vez Sanbalat envió un mensaje por medio de uno de sus siervos. El mismo mensaje en una carta abierta. ¿Estás dando cuenta de lo que está haciendo Sanbalat? El enemigo escribe una carta, y generalmente cuando escribían una carta en ese tiempo, la cerraban y la sellaban con unos líquidos, unas ceras, y ponían los anillos para sellar la carta, entonces solamente la abría el que recibía la carta. Lo que está haciendo el enemigo acá es mandarla sin ese sello, abierta. Ups, no la cerré, perdón, todos pueden leer lo que escribe en la carta. ¿Y qué puso en la carta? Verso 6, corre el rumor entre la gente y Gesem lo asegura de que tú y los judíos están construyendo la muralla porque tienen planes de rebelarse. Según tal rumor, tú pretendes ser su rey y han nombrado profetas para que te proclamen rey en Jerusalén y se declare tenemos rey en Judá. Esa es la intriga, esa es lo que están tratando de esparcir como rumores, los cagüines, para que la gente diga, oye, Nehemías algo está tramando. Ahí están las verdaderas intenciones de los enemigos. Quieren hacer caer al liderazgo. Entonces la idea de los enemigos ya no es atacar a todo el pueblo, como lo vimos en el capítulo 4 que nos enseñó el José, no es
atacar a todo el pueblo por todos lados, todos los flancos, porque los muros están caídos, vamos, ataquemos por la entrada acá. No es esa la idea ahora, sino que quieren atacar ahora a la cabeza, no a todo el pueblo. Es como cuando, aquí viene mi ejemplo millennial, que quizás no todo a veces le hace sentido, pero en la película, en un lado, no sé si era la última, no, en la penúltima película de Los Vengadores, está este gran enemigo, Thanos, ¿no es cierto? Y está destruyendo a todos los Vengadores. Mientras que está ocurriendo eso, Thor está tratando de construir su nueva hacha en otro planeta con este polvo de estrellas que necesitaba para poder hacer una cuestión súper poderosa. Y cuando en esa está Thanos destruyendo a todos los Vengadores y los tiene a todos ya, nadie lo puede destruir, aparece Thor con su nueva hacha y se la tira, viene y lo clava aquí. Y llega Thor frente y está arrodillado Thanos. Sorry si no la vieron, pero está arrodillado Thanos ahí. Y llega Thor y se le pone ahí y empieza a clavar el hacha en señal de te vencimos. Y Thanos le dice, no apuntaste a la cabeza. Y le pega el chasquido y bueno, ahí queda toda la embarrada después en la película. Ya, pero esa es la idea. No apuntaste a la cabeza, estabas tratando de destruir al cuerpo, pero lo que van a estar haciendo los enemigos ahora es apuntar a la cabeza, a Nehemías, al liderazgo. Entonces, ¿qué nos muestra el primer ataque acerca del carácter de Nehemías? Este es el primer ataque que está enfrentando, estos cagüines, carta abierta, miren lo que está tramando Nehemías, cómo responde él, que nos muestra de su carácter, nos muestra que tiene claro su llamado, y por eso lo puse aquí, el primer punto, tiene súper claro su llamado, Nehemías. Mira el verso 3. Ahí lo puse. Así que envié unos mensajeros a decirles, estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. Si bajara yo a reunirme con ustedes, la obra se vería interrumpida. Esa es su respuesta. Lo único que nos muestra estos versos de cómo él responde. Entonces la respuesta de Nehemías nos muestra que tiene súper claro su llamado. ¿Te diste cuenta ahí? El llamado de Dios. Y cuando digo llamado, simplemente me estoy refiriendo a la labor que Dios le encomendó hacer. Ese es llamado, ¿vale? Entonces tiene súper clara la labor, la tarea que Dios le encomendó hacer. Tiene claro su llamado, la convocatoria que Dios le hizo. Eso es sinónimo de llamado. Y esto le permite responder a Nehemías claramente ante cualquier otro ofrecimiento que a Nehemías le llegue. Oye, te ofrezco lo que tengo en este bolsillo acá, Nehemías. Ay, qué tentación, que te ofrezco un poquito más de luquitas, pero sal de esa reconstrucción. Ahí estáis pasando puros problemas, el pueblo entre ellos se están peleando. Vamos, ven a esta hora de acá mejor. Cuando Nehemías tiene tan claro el llamado de lo que Dios le envió a hacer y a qué lo encomendó, cualquier otro ofrecimiento que va a llegar, o cagüino, chamullo entre medio, mira lo que tengo súper claro lo que tengo que hacer. No puedo bajar y juntarme con ustedes. Cuando le dicen acá en el verso 3, los enemigos le dicen que nos juntemos en el valle de Ono, y Nehemías dice, no puedo, si bajara yo, verso 3, ¿lo vieron? Si bajara yo a reunirme con ustedes. Se supone que el valle donde lo están invitando a juntarse quedaba al sur de Jerusalén, un poquito más abajo. Por eso Nehemías dice, si bajara yo a reunirme con ustedes ahí en ese barrio donde me están llamando, se vería interrumpida la obra. Pero yo creo que no solo está diciendo, si bajara yo geográficamente solamente, si yo me tomara el bus y me fuera a bajar hacia el valle de Ono que está al sur de Jerusalén, me da la sensación de que Nehemías estuviera diciendo también, si me desviara, como no es solamente algo geográfico de bajar, es apartarme de lo que estoy haciendo y ocupar tiempo en algo que Dios no me ha llamado a ocupar tiempo ahora. Algo así me da la sensación que está respondiendo Nehemías. No quiero desviarme, perder el enfoque de mi vida, dejar de hacer lo que Dios me encomendó. Entonces, en ese sentido, déjame preguntarte a ti, ¿cuál es tu llamado? ¿Te he preguntado eso alguna vez? ¿Cuál es tu llamado? Entonces, es la típica pregunta que no sabemos cómo responderla, los cristianos en general. ¿Cuál es mi llamado? No tengo idea, no sé a qué Dios me está llamando. ¿Sabes a qué te está llamando Dios en este tiempo específicamente? Muchas veces que los cristianos luchamos mucho con esto. Y
Y he escuchado muchos cristianos que pasan su vida tratando de descubrir cuál es el llamado de Dios para su vida. Y nunca saben finalmente, no sé a qué Dios me está llamando. Déjame explicarte o darte un poco de ayuda para que tú también puedas evaluar cuál es tu llamado, a qué Dios te está enviando, te está llamando a servir, a invertir tu vida. Hay dos, si pudiéramos dividir como para explicarlo un poquito mejor, hay dos tipos de llamado, que en realidad es uno solo, pero déjame diferenciarlo en la siguiente lámina. Hay dos llamados generalmente que podemos ver. Hay un llamado específico y hay un llamado general. Ahí está, ¿cierto? Solemos ver esto en la palabra de Dios. Hay un llamado específico y hay un llamado general. ¿A qué me refiero? Mira, el llamado específico es cuando Dios te llama, te convoca, te usa para algo específico a través de tu vida, en un momento específico. Por ejemplo, aquí hay algunos a quienes Dios lo ha llamado a trabajar en un lugar puntual y específico, que no ha llamado a otro a trabajar en lo mismo. Nos llama a todos los cristianos a trabajar en el mismo trabajo. Cada uno tiene trabajos súper diferentes acá, o se desenvuelve en un área diferente al otro. Por ejemplo, no sé, Dios te ha llamado a vivir en una zona específica. No es que Dios llama a todos los cristianos a vivir en el mismo lugar. Pero la mayoría aquí vivimos casi en la misma comuna, pero en diferentes barrios. Hay algunos que Dios los ha llamado a estudiar una carrera. Otros los ha llamado a estudiar otra carrera. Algunos con más años, otros con menos años. Dios nos llama a todos los cristianos a estudiar lo mismo, la misma cantidad de tiempo. A eso me refiero con llamado específico. Hay algunos que Dios los ha llamado a casarse. Otros que Dios no los ha llamado a casarse. ¿Cuántos dicen amén? Casarse suena más general, porque uno a veces suele pensar que el matrimonio es para todos los cristianos deberían estar casados. Pero la Biblia no nos permite decir eso. Hay algunos que Dios llama para casarse, es decir, te lleva y en el proceso de la vida, tu estado de soltero cambia y te casas. Hay otros que sigue su estado de soltero y no quiere decir que es menos cristiano que un cristiano incompleto, que le falta alegría, obviamente en algunas partes sí, si no está casado, pero si eres soltero puedes seguir siendo un cristiano súper completo porque tienes a Cristo. No necesitas estar casado para ser más feliz aún, aunque sí podemos ser más felices también. Así es. Pero esos son llamados específicos, ¿vale? No todos los cristianos están llamados a las mismas cosas. Algunos se casan, otros tienen hijos, otros no tienen hijos, otros trabajan en alguna parte, viven en alguna área específica, etc. Ahora, esto se diferencia del llamado general, porque el llamado general es el llamado que Dios le hace a todos los cristianos, sin distinción, no opcional. Por ejemplo, Dios llama a todos los cristianos a ser fieles a Él. Eso es un llamado para todo cristiano, sea donde sea que trabajes, sea donde sea que vivas, sea con quien sea que estés casado o no estés casado, Dios te llama a ser fiel a Él, a todos los cristianos, en cada área de su vida y en cada etapa de su vida. Dios nos llama a todos los cristianos a servirle. Es un llamado para todos los cristianos, independiente del trabajo donde estés, con la persona que estés, en la etapa que estés. Dios te llama a servirle. Dios te llama a todos los cristianos a ser transformados en la imagen de Cristo. Esa es su voluntad y su deseo. Que todos los cristianos que están aquí sean transformados y se parezcan más a Jesús en su vida, sea donde sea que trabajen, con quien vivan, etcétera, y donde sea que estén. Dios llama a todos los cristianos a glorificarlo, a que sus vidas hagan a Dios más famoso, sea donde sea que trabajes, con quien vivas y donde vivas. Dios llama a todos los cristianos a darlo a conocer, a proclamar quién es Jesús, a discipular personas. Hagan discípulos a todas las naciones. Eso no es solo para los discípulos, es para todo cristiano. Hagan discípulos. Enséñenle a ser cristianos. Este es un llamado para todos los cristianos. Enseñarle a otros a ser cristianos, a ayudarlo a crecer en su madurez espiritual, a que aprenda junto a ti qué es lo que significa ser cristiano. Es un llamado para todos nosotros, sea donde sea que trabajes, donde vivas y con quien vivas. ¿Te dando cuenta? Entonces, muchas veces solemos hacer la inversa. Solemos, de cosas específicas las hacemos generales, o de cosas generales las hacemos específicas. Aunque eso de discipular es para el pastor nomás.
es para los líderes, no es para mí. Yo estoy trabajando en mi semana en otra cosa. Y empezamos a invertir el llamado general para todos los cristianos y los ponemos como específicos. No, es que eso de proclamar, del evangelismo, es para los especialistas. Yo soy un cristiano que va a mi trabajo nomás, o me dedico a mi casa. No. Ese llamado general es para todos los cristianos. El llamado específico es el que tú te desenvuelves y vas viendo cómo sirves y proclamas y discipulas en el trabajo donde Dios te puso, en la etapa que Dios te puso, con hijos más chicos, más grandes, con que ya se fueron de la casa. El llamado general para todos nosotros. Y a veces hacemos de algunos llamados específicos, los hacemos generales, como te dije antes. Si Nehemías no tuviera un enfoque claro, su llamado claro, Dios me llamó para reconstruir esta ciudad y eso es lo que voy a hacer. Si no tuviera eso claro, probablemente Nehemías aceptaría cualquier otra oferta o pisaría el palito de cualquier cagüín que aparece entre medio. Y se desviaría de lo que tenía que hacer y dejaría de lado las cosas importantes que Dios lo encomendó que hiciera. Entonces, te pregunto a ti, cuando vengan los ataques del enemigo, a ti, que estás liderando una familia, ¿cómo vas a responder? Dios me llamó a mantenerme firme y fiel en este lugar, con esta familia, liderando acá. Van a llegar la tentación, mira, te ofrezco otra familia, te ofrezco salir de ese puro drama, te ofrezco venir acá mejor, aquí vas a estar bien, con esta otra persona, va a pasarlo bien acá, no te va a hacer los problemas que tenías ahí, empieza de nuevo, parte de cero, a disfrutar la vida. No, me voy a mantener acá, firme, aquí me llamó el Señor, con esta familia, con estas situaciones, con estas luchas. Aquí voy a estar. Nehemías podría haber dejado y renunciado a esa reconstrucción con todos los dramas que ha tenido hasta el capítulo 5. De ataques, problemas dentro de la comunidad. Era para salir arrancando y ¿sabes qué? No. Chao con esta cuestión. Aquí me voy a mantener. Cuando vengan ataques a tu trabajo, donde Dios te ha puesto a servir y ser fiel ahí, ¿cómo vas a responder ante esos ataques? Dios me llamó a servirle aquí, con fidelidad, sin ceder ante las mentiras del trabajo, ante los cagüines que se empiezan a, como aquí Nehemías, con las cartas que mandan para armar cagüines de su carácter. No voy a rendirme ante eso, voy a seguir siendo fiel, voy a seguir mostrando el carácter de Cristo, voy a seguir promoviendo la verdad en mi trabajo, sin caer en los chamullos, trabajar para el Señor. Hasta que Él me saque de alguna manera, aquí voy a seguir siendo fiel. ¿Está dando cuenta? Todo esto es posible, tener claro el llamado, tener claro el enfoque, todo esto es posible solamente cuando tenemos clara la identidad. Y ese es el segundo punto que va a aparecer aquí, señor director. Solamente es posible tener claro mi llamado cuando tengo clara la identidad. Ese es mi segundo punto. Y digo identidad porque ahí es donde apunta el siguiente ataque. No sé si lo viste ahí. Nehemías se junta con alguien llamado Semaías, que estaba encerrado en su casa, supuestamente, parece que era un profeta Semaías, desde el verso, déjame mostrarte acá, verso 10 para adelante. Nehemías se junta ahí, dice, fui entonces a casa de Semaías. Al parecer sería un profeta que, dicen por ahí, porque no sabemos más ciencia cierta, Semaías sería un profeta que no podía salir de la casa, tenía alguna discapacidad que le impedía salir de la casa, entonces pareciera que Nehemías fue a la casa de Semaías, pero eso es simplemente una especulación. Y Semaías le dice a Nehemías, juntémonos en el templo mejor, a puerta cerrada, porque te quieren matar esta noche, Nehemías. No nos juntemos aquí en mi casa, vámonos al templo, cerramos la puerta del templo y ahí nos escondemos para que nadie te haga nada. Me encanta cómo responde Nehemías en el verso 11, ¿lo viste? Parece que lo tengo ahí está el verso 11. Pero yo le respondí, le dice Nehemías, yo no soy de los que huyen. Los hombres como yo no corren a esconderse en el templo para salvar la vida. No me esconderé. Y le responde Nehemías. Y después en el verso 12 Nehemías le explica, o nos explica a nosotros, ¿por qué responde así?
dice el verso 12. Pues se dio cuenta de que Semaías era un falso profeta, un chanta, que quería engañarlo porque había sido contratado por Tobías, justamente todo esto, Sanbalat y Tobías, los enemigos, lo habían pagado para que le fuera a decir a Nehemías eso. Nehemías se escondiera y empezaran de nuevo los cagüines. Mira Nehemías, ahí está, el líder, anda escondido, ¿lo vieron? Por eso no cae en la trampa, como decía el tío Emilio, no cayó en su propia trampa. Entonces, ¿qué nos muestra el segundo ataque acerca del carácter de Nehemías? Nos muestra que Nehemías resiste este nuevo ataque porque tiene clara su identidad. ¿Quién es él? Nehemías sabe quién es él. Yo no soy de los que huyen. Los hombres como yo no corremos a escondernos, dice Nehemías en el verso 11. Y eso lo sabe Nehemías. Es muy interesante. Nehemías responde de esta manera porque conoce a Dios. Y no solo conoce a Dios a través de su palabra. Nehemías sabe quién es Dios. Nehemías entiende que solamente los sacerdotes pueden entrar al templo. No cualquier persona puede llegar y entrar en el templo. Y eso Nehemías lo sabe porque conoce la palabra de Dios. Conoce la ley de Dios. Sabe cómo funciona el sistema sacrificial. Sabe cómo Dios ha instaurado el sistema de la vida del templo. Hay algunas personas que pueden entrar. Y por eso Nehemías dice, esto me huele raro acá lo que me está pidiendo Semaías. Vamos a encerrarnos en el templo, espérate. Oye, yo conozco la palabra de Dios. Yo sé que yo no puedo entrar al templo. Solo los sacerdotes pueden estar ahí. No, yo no me voy a esconder. Aquí hay algo raro acá. ¿Te das cuenta? Nehemías responde mostrando que conoce su identidad. ¿Quién es él? Porque conoce la palabra de Dios. Desde ahí su identidad proviene de Dios mismo, de su palabra. Él sabe quién es él y cómo reaccionar frente a un ataque porque tiene súper clara su identidad. Este soy yo, en Dios. No lo que ustedes me digan, lo que tengo que hacer. No. Este soy yo. Déjame preguntarte a ti, ¿de dónde tú obtienes tu identidad? ¿Eres alguien de los que construye su identidad? Así como la psicología, la identidad se construye en base a la cultura, en base a lo que me digan. ¿Construyo mi identidad o recibes tu identidad de Dios? Déjame mostrarte aquí algunas fuentes de identidad que existen. No yo soy fuentes, pero estas son otras fuentes de identidad. ¿Vale? Te las voy a mostrar acá porque existen algunas fuentes de identidad. Mundo, otros, enemigo, uno mismo. Déjame explicártelas rapidito. ¿A qué me refiero como el mundo como una fuente de identidad? El mundo, cuando uno habla del mundo, como dice la palabra de Dios, simplemente se está refiriendo a la cultura, el entorno donde tú vives. Ese es el mundo. Y el entorno donde tú vives, el mundo, te informa constantemente lo que se espera que tú seas como persona. Esto es lo que debieras ser. Así son los hombres según el mundo. Así son las mujeres según el mundo. Este es el estándar cool, aceptable en las redes sociales. Este es el prototipo de hombre y mujer que se espera en el mundo. Esa es una fuente de identidad. Y uno consume eso constantemente. Wow, yo no soy eso. Yo no estoy logrando ese objetivo. No me estoy viendo como esa persona. Esa es una fuente, una fuente de identidad, el mundo. Otra fuente de identidad son los otros. Las voces de otras personas que nos van moldeando constantemente y nos están diciendo qué es lo que otros quieren que seamos. El mundo nos dice lo que se espera que seamos, otros nos dicen lo que quieren que seamos. Y estas voces, si te has dado cuenta en tu vida, crecemos escuchando constantemente voces que nos van moldeando nuestro corazón. Y a veces cuando llegamos a ser adultos, recién nos empezamos a dar cuenta. Si es que empezás a profundizar en tu vida, ¿cuáles fueron las voces que moldearon tu corazón? Desde pequeñitos podemos empezar a moldear el corazón de nuestro hijo con lo que les vamos diciendo. Eres un desobediente. ¿Qué estamos recibiendo ahí diciéndole? Tu identidad es ser una persona desobediente. Ese eres tú. Tú eres un desobediente. Eres un mentiroso. ¿Qué le estamos diciendo? Tu identidad es ser mentiroso por naturaleza.
No, tú eres alguien que lucha con la mentira. Tú eres alguien que lucha con la obediencia. Tú no eres de identidad un desobediente. Es lo mismo que hoy día se transmite constantemente acerca de la sexualidad. Yo soy hetero. Yo soy gay. Yo soy lo que sea. Mi identidad es mi sexualidad. Eso es lo que empezamos a transmitir. Entonces probablemente quizás fuiste moldeado o moldeada desde pequeño escuchando. Tú eres esto. Tú no eres esto. Tú no vas a hacer esto. Puede ser que hayas crecido en un entorno así. Y eso puede haber marcado tu vida hasta el día de hoy. Otra fuente de identidad es el enemigo, el diablo, que influencia constantemente y usa al mundo, usa a otras personas para estar constantemente atacándote y diciendo lo que tú no logras ser. El mundo nos dice lo que espera que seamos, otros dicen lo que quieren que seamos y el diablo te dice lo que tú no logras ser. Tú no has logrado, ¿no? ¿Cómo llegáis a la iglesia esta semana? Dando puro jugo y que te sentás a la iglesia el día. Ese es el ataque. Lo que tú no logras, tú no vas a lograr ser eso. Y por último, uno mismo. Tú mismo vas a tomar todo el resto de la información del mundo, de otras personas, del diablo, vas a hacer una mezcla de decir, esto soy yo como persona, esta es mi identidad. Y la construyes con todo lo que hay alrededor tuyo. Yo voy a construir quién soy. Esta es la persona que soy. ¿Estás dando cuenta? La palabra nos muestra que la identidad no se construye. La identidad se recibe de Dios. Él te dice quién eres. Él te dice cuál es tu propósito. Él te creó. Él te formó. Y Él es su palabra la que moldea tu corazón y tu vida. De ahí se recibe la identidad. Y me encanta que Nehemías diga lo que dice en el verso 11 recién que teníamos. Los hombres como yo, mostrándonos que hay una especie de hombres como Nehemías. Existen, ¿no? Están en extinción probablemente, pero existen ese tipo de hombres como Nehemías. Un tipo de hombre valiente. No se encuentran tan fácilmente, así que para todas las amigas que todavía no tienen al Nehemías ahí en sus vidas, no se desesperen. Hay algunos disponibles, son muy escasos, muy extraños, pero el Señor lo puede proveer en su poder. Hay que buscarlos bien, hay que pedirle al Señor que nos dé ojo para encontrar esos hombres como Nehemías. No se da ante un estándar menos que Nehemías. No, por favor, no caigas en eso. De Nehemías para arriba, ¿vale? ¿Cuál es ese tipo de hombre? Hombre valiente, no arrancan, tienen su identidad en Cristo súper clara. Este soy yo. No se dejan llevar por la cultura, por todas estas fuentes de identidad, se mantienen firmes, no se andan escondiendo ni arrancando como nuestro antepasado Adán hizo en el Génesis 3, que cuando Dios aparece, me voy a esconder, que Dios no me vea, ando arrancando. Nehemías dice, no, yo no soy de eso, no me escondo, estoy firme, tengo súper claro quién soy en Cristo. A pesar de todas estas otras fuentes, pseudo fuentes de identidad, aquellos hombres como Nehemías no construyen su identidad, sino que la reciben de Dios. Dios les dice quiénes son, ¿vale? Entonces, ¿de dónde obtienes tú tu identidad? ¿Cuál es la fuente de identidad donde tú constantemente estás escuchando quién eres? ¿Cuál es esa fuente de tu identidad? ¿De dónde la obtienes? Hay solo 2 fuentes de identidad. Bueno, yo puse 4 acá, pero déjame resumírtela. Puedes tener tu fuente de identidad en tus relaciones horizontales, que son todas estas: mundo, otros, enemigo, tú mismo. Puedes obtener tu identidad de las fuentes horizontales o puedes obtener tu identidad de la fuente vertical de Dios. ¿Cuál es tu fuente de identidad? ¿Es horizontal o es vertical? Es esta identidad clara que le permitió a Nehemías terminar la reconstrucción a pesar de toda la oposición que empezó a recibir. Mira el verso 15 por el final, ya vamos a ir terminando. La muralla se terminó, dice Nehemías, el día 25 del mes de Elul, que debiera ser algo así como el 2 de octubre del 445 a.C., es decir,
como si fueran un par de domingos más, que va a ser 2 de octubre. Ahí, cuando le toca predicar al John, el domingo 2 de octubre, ahí estaría terminando la reconstrucción del templo. Su reconstrucción había durado 52 días. Imagínate eso, sin betonera, sin camiones con gravilla, sin toda la tecnología que hoy día existe para construir y que se demoran 3 meses en hacer una calle. 52 días para terminar todos los muros. Cuando todos nuestros enemigos se enteraron de esto, las naciones vecinas se sintieron humilladas, pues reconocieron que ese trabajo se había hecho con la ayuda de nuestro Dios. En aquellos días los nobles de Judá se mantuvieron en estrecho contacto con Tobías. Ahí están los enemigos armando y tramando todavía los engaños, pues muchos judíos estaban aliados con él en vista de que era yerno de Secanías, hijo de Araj, y de que su hijo Johanán era yerno de... Esta es la teleserie así, típica teleserie turca, que llenos de relaciones del otro con la otra, que se metió con este, tal cual era todo el entramado detrás de los que estaban atacando a Nehemías. En mi presencia hablaban bien de mí, verso 19, pero luego le comunicaban todo lo que yo decía. Tobías, por su parte, trataba de intimidarme con sus cartas. ¿Te dando cuenta? ¿Cuál fue el objetivo de toda la reconstrucción del templo? ¿Lo viste acá? Mira el verso 16, por eso lo puse acá en la siguiente lámina. El objetivo de toda la reconstrucción del templo, verso 16 del capítulo 6. Cuando todos nuestros enemigos se enteraron de esto, las naciones vecinas se sintieron humilladas, pues reconocieron que ese trabajo se había hecho con la ayuda de nuestro Dios. El objetivo de la reconstrucción es llevar a cabo la misión de Dios. Por eso es el tercer punto. Y la misión de Dios es que a través de su pueblo y la reconstrucción, las naciones vean quién es Dios. La reconstrucción finalmente es su obra, no de Nehemías ni del pueblo, es su obra, la reconstrucción es su trabajo. Y eso se ve únicamente, y aquí es súper interesante porque tú te preguntas, ¿cómo se dieron cuenta? ¿Cómo reconocieron que el trabajo que hicimos era con la ayuda de Dios? ¿Cómo? Pregúntate, ¿cómo las naciones se dieron cuenta que todo lo que hicimos acá es solamente porque Dios estaba con nosotros? ¿Cómo se dieron cuenta? Déjame darte mi respuesta. Yo creo que no hicieron ningún evento especial, ninguna actividad extra a la que hacían como iglesia en ese tiempo. Lo único que hicieron fue ponerse a disposición y en servicio, todos juntos como comunidad. Eso fue lo único que hicieron. Nos ponemos todos a reconstruir juntos, día tras día, con nuestra vida, con nuestros recursos, con quienes somos. Y sus vidas, sus relaciones, su comunidad empezó a hablar por sí sola. Ahí, la única razón que existe para que hayan terminado esta reconstrucción con toda la oposición, quizás con poca plata, la única razón que se nos viene a la mente, dicen las naciones, de que hayan reconstruido eso, es porque Dios estaba ahí haciendo algo. No hay otra explicación. No me cuadra en la cabeza que hayan terminado de esa manera. No había otra forma de terminar. Y es lo mismo cuando uno lo ve en la vida de alguien. Personas reconstruyendo su vida, como Nehemías nos ha estado enseñando. Personas reconstruyendo su familia. Y dice, no hay otra razón para que este compadre que tenía un carácter como el ajo, gruñón, no servía nunca en su casa, lejos de Dios. La única razón para que ahora esté amando, sirviendo, siendo humilde, con gozo profundo, es porque Dios tiene que haber hecho algo ahí. No hay otra razón. No me logro explicar esta nueva persona que estoy viendo acá. Dios tiene que haberlo hecho. Es su pega, su obra. Por lo tanto, en la misión, Dios se hace famoso, queridos amigos. Tiene que tener súper claro eso. En la misión de reconstrucción, Dios se hace famoso. No el pastor, no dijeron aquí, oye, es que Nehemías es la clave para toda esa... No, Dios tuvo que hacer algo ahí. En la misión, Dios se hace famoso, Dios se hace más conocido, Dios se lleva toda la gloria, no el pastor, no el líder, no el edificio en sí mismo. Mira qué lindo quedaron los muros con esos detalles
en el zafiro que le pusieron ahí en la esquina. Dios se hace más famoso en la reconstrucción. ¿Estás dando cuenta? Y de paso, Dios va rescatando a su propio pueblo de la vergüenza. ¿Lo viste? Un pueblo, una ciudad sin muros, es una ciudad avergonzada, personas avergonzadas. Las personas estaban todas expuestas y estaban vulnerables a la burla de su pueblo, de todas las naciones. Tal como Adán y Eva quedaron expuestos en Génesis 3 por su pecado y se avergonzaron de que los vieran desnudos, lo mismo pasaba con el pueblo de Dios. No hay seguridad, no hay muros, nos ven destruidos, avergonzados. Pero Dios se hace cargo de la vergüenza, queridos amigos, y termina el trabajo de reconstrucción. Entonces, aunque Dios terminó la reconstrucción acá, los ataques no terminan. ¿Lo viste? Al final ahí, versos 17, 19 del capítulo 6, 19, en mi presencia hablaban bien de mí, pero luego le comunicaban todo lo que yo decía. Tobías, por su parte, trataba de intimidarme con su carta. La oposición de los enemigos siguió. Siguieron atacando, siguieron mandando cartas. Y eso te demuestra solamente que el muro, la reconstrucción del muro, no era un fin en sí mismo. Terminar la reconstrucción de los muros no era el objetivo final. Los muros eran un medio para un fin aún mayor: reconstruir la adoración del pueblo de Dios. Y eso es lo que vamos a ver en los siguientes capítulos, 7, 8, 9 para adelante con Nehemías, ¿vale? Pero los muros simplemente eran un medio para alcanzar un fin mayor: reconstruir un pueblo que adora a Dios. Y la única manera de reconstruir eso es que Dios venga a derrotar él mismo a los enemigos. Y eso es lo primero que hace Jesús en Mateo 4. ¿Te acuerdas? Mateo 4, cuando Jesús es bautizado, nace, todo el inicio de su ministerio. Antes de que Jesús empiece a hacer algo, Mateo capítulo 4, Jesús está siendo enviado al desierto para él mismo enfrentar al peor enemigo de todos, el diablo mismo. Y ese diablo lo ataca tal cual ataca a Nehemías, en su llamado, en su identidad, quién es él, en su misión, lo que viene a hacer. El diablo lo ataca vez tras vez en el desierto. Y vez tras vez Jesús responde con la palabra de Dios. Mira lo que está escrito, mira lo que está escrito, mira lo que está escrito. Jesús está mostrando ser el hombre perfecto, valiente, que no arranca, que no se esconde, que enfrenta al enemigo y le dice: aquí está la clave, la palabra de Dios. Yo sé quién soy, yo sé quién es mi Padre, yo sé lo que vengo a hacer. Y está dispuesto a terminar Jesús mismo la construcción dando su propia vida en la cruz, el lugar donde termina derrotando a todos los enemigos, el diablo, el pecado y la muerte. En ese lugar Jesús termina de construir todo para rescatarnos. Y gracias a su muerte y resurrección, todos los que confíen en Él, todos los que estamos acá y confiemos en Él, no tienen nada que temer, ningún ataque del enemigo, porque hemos sido blindados por su sacrificio. No por muros físicos, no estamos protegidos por muros físicos, estamos protegidos por su sangre en nuestros corazones. Así como los dinteles de las puertas eran pintados para que la muerte no hiciera ningún efecto, su sangre ha pintado nuestros corazones, lo ha transformado, para que ningún ataque pueda hacernos caer y desviarnos. Pero en su poder, en su armadura, estamos protegidos. Y una vez que levantamos los muros de la ciudad, amigos, terminó la reconstrucción. Podríamos terminar Nehemías acá, se acabó. Nehemías terminó su trabajo, reconstruyó los muros, puede volver a su palacio. Una vez que terminamos de levantar los muros, ahora hay que levantar a la gente, ahora hay que levantar la adoración, ahora hay que reconstruir a las personas que viven dentro de la ciudad. Y eso lo vamos a empezar a ver del capítulo 7, próximo domingo en adelante. ¿Qué les parece si oramos en primer lugar?